Sí, yo creo que funcionan, ¿no? Acércalo. No, están operativos y ya está. Yo creo que funcionan. Yo creo que son ellos los que los manejan, ¿eh? Sí. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye bien Sí, atrás? sí. Buenas tardes. Empezamos en punto esta sesión sobre la monarquía hispánica. Bienvenidos todos. Tengo el honor de presentar a nuestros ponentes. Carmen Sanz, que muchos de los que están aquí la conocéis bien, académica de número de la Real Academia de Historia, catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en historia socioeconómica y sociocultural. Es una gran experta en el teatro barroco y realmente con unos libros preciosos sobre ese tema. Y en fin, el estudio de redes financiero-nobiliarias que operaron durante la Edad Moderna. Es Premio Nacional de Historia 2014, tiene bastantes otros premios y ha escrito numerosos libros. Luego ya cuando vayan a hablar haremos una presentación del tema a tratar. Luis Ribot, catedrático de Historia Moderna, también muy conocido por muchos de los que estáis aquí, catedrático desde 1987, profesor de la Universidad de Valladolid entre 1973 y 2005 y posteriormente en la UNED de Madrid. Sus investigaciones se han centrado en la época de los Austrias, la Italia española, las revueltas, la guerra, el reinado de Carlos II y la crisis sucesoria en el entorno de 1700. Ha escrito asimismo un libro de conjunto titulado La Edad Moderna, que muchos seguramente conocen, de siglos XV a XVIII, cuya sexta edición se ha publicado en 2022. También es Premio Nacional de Historia y por su libro La monarquía de España y la guerra de Mesina. Y es miembro también de número de la Real Academia de Historia. Y a mi derecha tengo a un grato amigo y gran persona que es el vicepresidente de la Real Academia de la Historia en Perú y que conoce muy bien nuestro país y es un gran investigador y un gran escritor. Yo voy a empezar con unos pequeños brochazos alrededor de la lengua y la historia. Quiero empezar con una cita de Octavio Paz, que en su momento a mí me impresionó y la tengo verdadero cariño, por decirlo de alguna manera. Decía Octavio Paz: la verdadera cultura comienza por el respeto a las denominaciones. El mundo comienza por ser un conjunto de nombres. Más exactamente, el mundo es un mundo de nombres y los nombres son nuestro mundo más nuestro. Si nos quitan los nombres, nos quitan nuestro mundo. Realmente es una cita muy brillante que tiene que ver con la vocación mía de unir historia y lengua desde muchos años. El discurso en la Real Academia Española lo traté de historia y literatura como elementos de ficción para mostrar las coordenadas que había entre unos y otros, y también fui la comisaria con otro compañero de la exposición de los 300 años de la Real Academia Española en 2013 y, en fin, tengo a compañeros brillantes de los que aprendo constantemente en las sesiones de los viernes en la RAE y, por lo tanto, es algo que siempre me ha interesado. Me gusta siempre recordar
a otro de los autores que a mí me fueron absolutamente fundamentales, George Steiner, en Después de Babel, hace muchos años, pero esos escritos sobre las cuestiones de lengua e historia estaban ya en ese gran libro de Después de Babel. Decía el sabio lingüista e historiador, las dos cosas, empezaba diciendo: poseemos civilización porque hemos aprendido a traducir más allá del tiempo. Sin la fecunda ficción de la historia, el pasado de los humanos se convertiría en sombras planos. Al ser el historiador traductor del pasado, es imposible hacer referencia al lenguaje y el lenguaje a la narración. Cuando habla de ficción, la esfera de significados que Steiner definía, como a todo lenguaje, a unas reglas convencionales que eran ficticias que no engañosas. Es algo diferente. Y tampoco eran fictivas, como puede ser la literatura. Es decir, es la esfera de la lengua y la historia la situaba Steiner como una esfera ficticia que es seriamente ficticia. Y decía textualmente: la vida es un juego, pero un juego en el que nos va la vida. Esos marcos de significación sin los cuales no podemos vivir los seres humanos, que rodean los hechos factuales y los interpretan para su comprensión, son, como saben ustedes, mapas para guiarnos. La historia, pues, es narración, en una parte, pero sometida al control de los hechos. Historia y literatura son campos diferentes, sin embargo, pero ambos necesarios y complementarios para comprendernos a nosotros mismos y al mundo. Las ciencias cognitivas, las ciencias de la mente, la evolución y la genética forman actualmente parte del lenguaje imprescindible para el conocimiento de nuestro mundo físico y social, y también son necesarias para el mundo de la historia y de la lengua. Ciencias pertenecen podríamos decir, a ese mundo 3 de Popper. Como muchos saben, el mundo 1 es el mundo de la fisicalidad, que dividía Popper convencionalmente para podernos guiar. El mundo 2 es el mundo subjetivo, que es absolutamente personal, pero el mundo 3 es el que recoge, y cito literalmente, es decir, mientras el mundo 2 es subjetivo y psicológico y el otro es físico, el mundo 3 recogería lo que los hombres han hecho y pensado y objetivado en obras materiales, escritura, arte, arqueología, etc., que podemos conocer con una metodología y que, como en todos los campos de conocimiento humano, hay siempre un margen de incertidumbre que nos obliga, ante nuevos hechos y datos, a modificar y adaptar nuestros marcos conceptuales. Los marcos conceptuales van cambiando en la medida que recibimos más datos. Los humanos, decía Gerald Holton, es el gran físico, historiador de la ciencia, humanista, sabio comprometido con la realidad contemporánea, Premio Fronteras del Conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales en BBVA. Y decía Holton: los humanos somos seres simbólicos más que empíricos, interaccionando con el mundo natural y social, entre nosotros como individuos, pero con el mundo natural y social, no de manera directa, física o meramente sensorial, sino apoyándonos en representaciones y modelos, empezando por los ofrecidos por el lenguaje natural, repleto de abstractos que no se corresponden con datos de los sentidos muchas veces. Esa capacidad humana es universal.
Fin de la cita. De ahí la importancia y fuerza de las ideas, de la palabra, de nuevos conceptos que pueden modificar a veces en determinadas circunstancias. La acción humana, la actividad social del presente que interiorizan los seres humanos, palabras como libertad, conceptos, más bien como libertad, igualdad de oportunidades, socialismo, etcétera, contribuyen como estandartes a crear marcos de significación en la realidad, en función de los cuales los humanos toman decisiones y actúan en consecuencia. Ese mundo 3 en el que habita la historia, la filosofía, las humanidades en general, es simbólico, pero es también empírico, como estamos viendo. Es la huella, es el vestigio, la propia fisicalidad como signo presente de lo ausente, de los intangibles que van condicionando nuestra vida humana. Todos son huellas que podemos rastrear y sin las que no podríamos vivir como humanos. En ese sentido, me gusta recordar también a maestros españoles como don Ramón Menéndez Pidal a la cabeza, don Julio Caro Baroja o don Rafael Lapesa, a todos, salvo a don Ramón, pero he tenido el privilegio de haberles conocido y haber estado cerca de ellos. Eran académicos también de la historia, de la española y de la historia. La relectura de los españoles en su historia de don Ramón Menéndez Pidal es impresionante todavía y lo recomiendo para los jóvenes que tenemos aquí por la lucidez y actualidad de su análisis ante los problemas que ya él se encuentra respecto al nacionalismo en su época, que había vivido la ruptura total de la unidad de los españoles y ahora de alguna manera vuelve a estar entre nosotros aquí. La necesidad de verdad de los hechos, como los llamaba Hannah Arendt, contra las mentiras, contra las falsedades históricas que pululan abiertamente, es tarea primordial de los historiadores. Pues llevando esto a nuestra actual situación, constatamos que hasta la propia existencia de la lengua depende, la española en este caso, depende o puede ponerse en cuestión al intentar erradicarla en determinados territorios en los que se tergiversa la historia en función de ideologías a veces delirantes. A estas falsedades y mentiras se refería también don Julio Caro Baroja en unos preciosos textos y ensayos, particularmente uno titulado Las falsificaciones de la historia, y advertía con esa brillante y fina ironía que tenía, que algunos hemos disfrutado mucho con él y aprendido mucho, decía del peligro de aparición en distintas épocas llamaba gente de fe fuerte. Y aunque falsedades históricas han existido siempre, desde el comienzo del pensamiento, muchas veces por ignorancia o ingenuidad en su época, y igual ahora, le preocupaba sobremanera a don Julio la proliferación, cito textual, de impostores y tartufos más peligrosos, porque no solo falsifican datos, las crónicas pueden inventar, en documentos antiguos podemos encontrar leyendas que los escribían, creían más o menos en ellas. Lo que dice don Julio es a los que a falsedades históricas han existido siempre, muchas veces por proliferación de impostores y tartufos más peligrosos, pero no solo falsifican datos y hechos,
sino que interpretan los auténticos a su modo y para sus fines. Eso es lo que es lo preocupante. John Milton, en 1644, escribía ya sobre el peligro de los embaucadores y el esfuerzo comunitario por la verdad que debían hacer los propios historiadores para ir recogiendo, decía en un verso Milton, de cerro en valle y de valle en cerro, los trozos de verdad hechos pedazos y esparcidos que todavía no los hemos encontrado todos. En eso seguimos estando. La historia general, una función básica de la historia, como todos saben, es precisamente mantener abierto el futuro, al conocer desde el presente un pasado que podía haber tenido distintas alternativas, pero que se deslizó hacia unas determinadas por un complejo de circunstancias objetivas y de decisiones humanas. La historia general es el vínculo, decía también don Julio, es el vínculo entre las historias especiales, y aunque hoy tenemos la evidencia de que nos movemos siempre entre huecos y fragmentos, esto no es de don Julio, es de Havel, las incertidumbres de nuestra época y el que tenemos que aprender a vivir con esos huecos y fragmentos, no con lo absoluto, aceptamos también, decía ya esto don Julio, la concepción mendes-vidaliana, que era textualmente más íntegramente humana, que encuadra los hechos lingüísticos entre las formas de vida y de cultura. Eso es también una idea que también se repite en los preciosos libros de Rafael Lapesa sobre esta cuestión. Otro tema en que no vamos a entrar en él demasiado porque tenemos el tiempo muy medido, pero sí lo quiero mencionar. Otro tema fundamental es la relación entre la palabra y la realidad. Las palabras no se las lleva el viento, son actos de lenguaje que como tales crean realidad, pueden crear realidad. Recuerdo que en un foro en 1998 en Lisboa sobre la transición, alguien dijo respecto a los asesinatos que había bastante frecuentes de ETA, alguien dijo sí a las palabras, no a las pistolas, pero las cosas son mucho más complejas y la sentencia puede resultar equívoca porque las palabras de rencor y odio pueden conducir a las pistolas. Voy a pararme aquí para dar un poco tiempo, si acaso luego tenemos un coloquio y se puede ampliar. Van a hablar de la monarquía histórica mis compañeros. Hay que tener en cuenta que la verdad de los hechos es lo importante y como está apareciendo en libros y en ensayos muy importantes tanto en América como aquí, la monarquía histórica protegió a los pueblos indios, pasado el primer momento del descubrimiento, y como decía Carlos Fuentes o John Eliot o León Portilla, la señal importante es la del mestizaje. Eran portadores, decía León Portilla, de sendas herencias mestizas unos y otros. En fin, esto lo ampliaremos a través de las demás ponencias para no gastar más tiempo. Don Luis Ribot tiene la palabra. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo, manifestando mi satisfacción por participar en este magno congreso de la lengua española y agradecer en concreto a quienes me han invitado, muy especialmente
a quien hoy nos preside, doña Carmen Iglesias Cano, directora de la Real Academia de la Historia y miembro de la Real Academia Española. Yo naturalmente voy a hablarles a ustedes de historia, de lengua puedo hablar poco, aunque sí que voy a empezar recordando algo bien sabido, que además es más oportuno recordarlo aquí estando presente don Juan Gil, que es aquella frase de Antonio de Lebrija, y yo le cito ya como él propone que se le cite y se olvide ya en Nebrija, en un magnífico libro que ha publicado hace poco, de que la lengua siempre fue compañera del imperio. Porque es verdad, Lebrija pensaba, cuando dijo esto, en el Imperio Romano, pero realmente él no podía intuir, aunque quizá lo deseara, bueno, la realidad que se iba a ir formando en el futuro en relación con la lengua española, cuya gramática él escribía, y ese imperio, que realmente lo es, en que se iba a constituir el poder hispano. Es lo que llamamos monarquía hispánica. Evidentemente no puedo hablar aquí de todos los aspectos de esta monarquía, sería muy difícil porque es el espacio reducido de tiempo con el que contamos. Pero llamamos monarquía hispánica al conjunto de reinos y territorios, principados, ducados, condados y señoríos diversos, de los que eran soberanos los reyes de Castilla, Aragón, Sicilia, Nápoles, etc., a los que se identificaban más fácilmente como reyes de España. Una primera cuestión en la que vamos a detenernos es la de la denominación. El sustantivo monarquía tiene antecedentes y significados distintos desde la Biblia y el mundo griego a Dante, siendo el de este último el concepto que predomina en los inicios de la Edad Moderna y el que orienta los planteamientos del piamontés Mercurino de Gattinara, gran canciller del joven Carlos V. Monarquía como poder universal, lo que implicaba una dominación completa y explica el desprestigio del término por la amenaza que suponía para otros reinos y señoríos. Sin embargo, el uso común del término monarquía, en un sentido territorial, para integrar al conjunto de los estados del rey de España, no parece iniciarse hasta las décadas finales del siglo XVI, en que se le asigna un sentido opuesto al de la monarquía del mundo de Dante. Un sentido referido exclusivamente a los dominios del monarca español, sin ningún tipo de amenaza implícita. Es decir, unos dominios que no tienen un nombre común que los agrupe a todos y precisamente por eso comienza a llamárseles monarquía, para adoptar este nombre común. Y también por un cierto deseo de lograr una mayor integración de todos ellos, como efectivamente existió. En puridad, por tanto, no deberíamos hablar de monarquía cuando nos referimos al tiempo de los reyes católicos, Carlos V o la mayor parte del reinado de Felipe II. Sin embargo, aquellos tiempos fueron el principio, pusieron sus bases, como bien sabían los tratadistas del siglo XVII, que utilizan constantemente este término. Además, la necesidad de referirse a la totalidad de los territorios que los reyes católicos y los primeros Austrias gobernaban, sin recurrir a una fastidiosa enumeración de cada uno de ellos, o otro tipo de fórmulas, nos ha llevado a los historiadores, por un principio básico de economía del lenguaje, a referirnos también en estas épocas a la monarquía, utilizando para ello algunas de las tres formas con las que se precisa dicho nombre, los adjetivos hispánica y católica, o el grupo nominal monarquía de España. En ocasiones se utiliza también monarquía española. Pues no existe un acuerdo, ni siquiera una amplia discusión teórica sobre cuál de estas formas es la más óptima. Monarquía hispánica, que es sin duda la más generalizada, tiene el inconveniente de que es una denominación reciente, creada por los historiadores del siglo XX, a partir del latín, monarquía hispánica. No se encuentra, por tanto, en la documentación de la época, salvo en la escrita en latín, aunque ofrece tal vez la ventaja de identificar mejor el conjunto de los territorios integrados en ella, además de la propia España. Es decir, no solo los que hoy consideramos propiamente hispánicos por su lengua y su cultura posterior a la conquista y evangelización, es decir, los de Hispanoamérica, sino también las posesiones europeas sometidas a los reyes de España. Con todo, la generalización del uso de monarquía hispánica ha llevado alguna incorrección, como por ejemplo la de traducir por monarquía hispánica las obras, el famoso libro de Tommaso Campanella,
que en italiano se titula La monarquía hispana. Está traducido mal en muchos casos. Menos frecuente es el uso de monarquía católica, basado en la estrecha identificación de su política con la defensa del catolicismo, aunque parte de la confusión del título de rey católico, que poseen sus reyes desde finales del siglo XV por concesión pontificia, con la entidad política, es decir, el conjunto de reinos y territorios sobre la que reina. Aunque escasos, existen, sin embargo, documentos de los siglos modernos en que aparece tal denominación. Y en tercer lugar, monarquía de España, de uso reciente, aunque también es decir que creciente, entre los historiadores, dado que es como figura en la documentación desde finales del siglo XVI. Monarquía de España comienza a utilizarse en las décadas finales de este XVI, no por casualidad o de forma ingenua, sino con una finalidad, como decía antes, de mejorar la integración de un conjunto tan heterogéneo de reinos y territorios. Hay un libro clásico, el de 1997, el de Gregorio López Madera, que publica Excelencias de la monarquía y reino de España. Después aparecerán otros, aparecerá un libro de Virgilio González Dávila, que también, o el italiano Virgilio Malvezzi, que hablan siempre de monarquía de España, y algunos otros. Y es un uso de término generalizado en la documentación a partir de finales del XVI y durante el XVII. Consultas de los consejos, cartas, memoriales, literatura, en fin. Incluso se utiliza, no solo en castellano, se utiliza en catalán. Por ejemplo, en las Cortes catalanas de 1606, en las que se proclamó rey de España al archiduque Carlos de Habsburgo, Carlos III, se aparece hasta en 8 ocasiones en catalán la expresión monarquía de España. Fuera de las fronteras de la monarquía es el término habitual. Yo, por ejemplo, lo he encontrado constantemente cada vez que Luis XIV, cuya época he estudiado, hace referencia a él. Siempre habla de la monarquía de España. El rey católico y la monarquía de España. Diferencia muy claramente ambos términos. Y evidentemente, con monarquía, cuando hablaban de la monarquía de España, distinguían se referían al conjunto, no estrictamente a lo que era la propia España, que eran los territorios geográficamente de la península ibérica. Esto estaba claro para los contemporáneos. Evidentemente, aquella era una monarquía enorme en su extensión, por la diferencia, la variedad de sus territorios, la lejanía de unos de otros, la separación entre ellos, etc. Y esto va a ser uno de los grandes problemas de la monarquía. No me resisto a leerles, aunque el tiempo apremia, unas frases del polemista francés Louis Joly de los años 60 del siglo XVII, en que ensalzaba la unidad del Reino de Francia frente a la dispersión de la monarquía de España. Dice: la corona de España no es lo mismo que la de Francia. Francia es un todo que ya no tiene partes. España no es más que varias partes separadas que no hacen en absoluto un todo. Francia no es ya ni el Ducado de Bretaña, ni el de Borgoña, ni el de Normandía, etc. Es simplemente Francia. Por el contrario, España no es más que el Reino de Castilla, de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Nápoles, incluye territorios fuera de la península, etc. Es el Ducado de Milán, de Brabante, el Condado de Flandes y el resto. El rey de Francia es simplemente el rey de Francia, y el rey de España es separadamente rey, duque o conde de todos los países que posee. Y cuando accede a la corona, no llega por una ley general y uniforme, como en Francia, sino por las leyes particulares de cada país. Es necesario que sea jurado en cada estado particular y reconocido según las diferentes costumbres y sigue la cita. Claro, esto revela la gran diferencia entre las dos monarquías, que responden a los dos grandes modelos. El modelo compacto, que decía Botero, que sería el de Francia, sin solución de continuidad entre sus diferentes partes y con un alto grado de uniformización de leyes e instituciones, y el otro, el de la monarquía de España, en la que era la principal monarquía compuesta, con muchos territorios unidos de acuerdo con ese principio, todos ellos con la misma importancia, que no tenemos tiempo de extendernos mucho. Digamos sí
aquella monarquía se constituye en una época en la que, a finales del XV, comienzo del XVI, en la que empiezan a constituirse también lo que hace tiempo se llamaba los estados modernos. Este es un término que hemos abandonado de la historia, pero lo que se llaman las grandes monarquías del Renacimiento. Es decir, un tipo de poderes que aspiran a no tener ningún superior y que evidentemente son poderes contrapuestos a esta realidad. Es lo que Giuseppe Galasso llamó, dice que el inicio, el importante historiador italiano Giuseppe Galasso, dice que el inicio de la monarquía coincide con el nacimiento de lo que él llama el sistema de los Estados europeos. Un sistema que habría de durar como gran espacio político autónomo y hegemónico en el plano mundial hasta casi mediados del siglo XX. Estos van a ser, estos estados, los enemigos de la monarquía. Y esta complejidad es la que nos hace entender hasta qué punto estamos hablando de una realidad que vive, que se mantiene durante mucho tiempo, 2 o 3 siglos, a pesar de estas enormes dificultades y a pesar de esa cierta extemporaneidad. Porque hay que pensar que cuando surge la monarquía, que en el fondo es un imperio, aunque no lo sea formalmente, bueno, la idea de imperio había pasado ya y el propio imperio hispano-germánico no tenía la fuerza que había tenido antes, como habrían de comprobar los herederos de Carlos V. Si mantiene una cierta fuerza con Carlos V, es gracias a las posesiones españolas y al poder de Castilla y a América. De forma que esta extemporaneidad es importante y nos permite entender o incluso valorar más su larga pervivencia. Acabo. Cuando concluye a finales del siglo XVII, cuando la época de la decadencia, un concepto que hay que delimitar, que precisar, pero en el que no puedo entrar en este momento, claro, las cosas están cambiando. Ya era muy difícil ya mantener esta enorme estructura territorial. Lo iba a comprobar Luis XIV, Luis XIV, que va a ser quien sustituya en la hegemonía a la monarquía hispánica, en realidad va a tener una hegemonía que ni siquiera se extiende a todo su reinado, es decir, que es muy difícil ya conseguir un poder hegemónico. Y se estaban imponiendo ya un sistema político internacional de coaliciones, una búsqueda de equilibrios que van a dominar la política a comienzos del siglo XVIII y que se consagran en la Paz de Utrecht, por la que la monarquía pierde sus territorios europeos. Y sin embargo, este podría ser el fin de esa monarquía. Y sin embargo, a pesar de esa enorme transformación que supone la pérdida de todos los territorios europeos, que eran una base importante, y a pesar de la enorme transformación que supone el que desaparecen las grandes diferencias entre unos territorios y otros, porque en virtud de los decretos de nueva planta se produce una unificación centralizadora, a pesar de todo eso la monarquía subsiste. Y subsistirá hasta las independencias americanas, con esa parte enorme, excepcional, que es todas las posesiones americanas y algunas otras posesiones oceánicas. Es decir, este es un poco, a grandes rasgos, y perdónenme porque me he pasado un poco de tiempo, esa trayectoria de este fenómeno político excepcional que fue la monarquía de España. Una monarquía, y acabo, contra cuyas costas se estrellaban las olas de todos los mares, como dijera nuestro querido José Alcalá Zamora en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Gracias. Muchas gracias. Un poco corriendo para que tengamos coloquio. Yo creo que hay muchas preguntas. Entonces, sí. Doña Carmen. Si se puede cargar la presentación de las imágenes. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Yo también quiero dar las gracias a los organizadores, pero especialmente a quien realmente me ha traído aquí, que ha sido la organizadora de este panel, que es Carmen Iglesias. Darle muchas gracias por estar en este congreso. Sin más dilación y tras esta presentación conceptual que ha hecho don Luis Ribot, yo me voy a ocupar de un episodio cultural concreto, un episodio que ejemplifica
de los fenómenos de mundialización que tuvieron lugar dentro de la monarquía hispánica, en el seno de la monarquía hispánica. Fenómenos de mundialización, fenómenos de globalización temprana. No podemos entrar en el problema conceptual que supone que utilicemos una u otra denominación. Esto podría dar lugar a una discusión interesante, pero no podemos hacerlo. Un proceso de mundialización, como digo, que se inicia con la apertura de la ruta del Pacífico en la expedición de Magallanes Elcano y que abre la puerta en esa área geográfica a uno de los más importantes de ellos, estoy hablando de fenómenos culturales, como es el de la utilización de la imprenta, que, como todos sabemos, se asocia en sus orígenes a la difusión y al conocimiento de la religión católica y de la lengua española, de ambas cosas. En el tiempo con el que cuento voy a abordar la cuestión de cuándo y quién introduce el arte de imprimir en Filipinas, qué tipos de impresos vieron la luz en el archipiélago en los primeros tiempos y qué condicionantes materiales e ideológicos tuvieron. En este sentido, la primera idea que debemos retener, y yo creo que es la principal, y todo lo que voy a contar después tiene que ver con ilustrar esto que voy a decir ahora, yo creo que lo primero que debemos retener es que en Filipinas se imprime, no olvidemos que es la última gran adquisición para la monarquía hispánica, adquisición territorial en el Pacífico. Bueno, pues, ¿qué se imprime allí? Se imprime aquello que no se puede imprimir en ningún otro sitio, ¿de acuerdo? La imprenta está vinculada, como decía en el título, a una necesidad. Es la historia de una necesidad. Bien, en este sentido, la producción impresa que encontramos y que prospera en Filipinas, que no se hace en Filipinas, tiene que ver con la traducción de la lengua española a las nativas de aquella zona para cubrir necesidades evangelizadoras. Esas producciones desencadenan en el área del Pacífico fenómenos de hibridación cultural, palabra que me gusta mucho, algunos de los cuales son ejemplos acabados del tipo de circulación de saberes generados durante la globalización temprana en el seno de la monarquía hispánica. Sabemos que el descubrimiento, evidentemente esto no pasa, sabemos que el descubrimiento del arte de imprimir a mediados del siglo XV en tierras centroeuropeas supuso una revolución cultural que paulatinamente transformó el ámbito político, religioso y artístico a nivel planetario. En tan solo unas pocas décadas, los talleres de impresión llegaron a buena parte de Europa y al iniciarse los procesos de exploración y colonización del Nuevo Mundo, libros e imprentas fueron conquistando también algunos de aquellos espacios. A día de hoy todavía no sabemos con certeza cuál fue la ruta por la que las imprentas de tipo europeo, es decir, las de caracteres móviles, llegaron a Filipinas. Pudieron venir de México, donde existían desde 1536, pero también pudieron hacerlo a través de Goa o incluso más fácilmente desde Japón. Concretamente, allí los jesuitas habían introducido en 1590 el arte de fundir tipos europeos, algo que ya había hecho un año antes en China, razón por la que en Macao, en 1589, se imprimió el libro del padre Bonifacio de Honesta Puerorum Institutione. Sigue sin pasar. Y en 1590, la famosa obra de Missione Legatorum Japonensis ad Romanum Curiam, impulsada por el padre Alejandro Baliñano. Este, tras llegar a Macao, procedente de Europa en el mes de agosto de 1588, trajo materiales de imprenta que meses después le permitieron editar aquellas obras, ayudado por miembros de la compañía que sabían hacerlo. Parece factible, por tanto, que por intercambios comerciales y por cercanía, una de las primeras imprentas de tipo europeo llegadas a las islas pudiera ser la que los jesuitas habían establecido en Macao. Pero, según los datos con los que contamos, hasta hoy, el relato histórico más ordenado sobre la primitiva actividad impresora en Manila estuvo vinculado con la acción de los dominicos, que, sin embargo, fueron los penúltimos en establecerse en las islas, solo por delante de los agustinos recoletos. El hecho de que desde 1579 el dominico Domingo de Salazar, misionero en México,
fuera nombrado obispo de Filipinas por Gregorio XIII para erigir la primera diócesis allí con el beneplácito de Felipe II, otorgó a la orden de predicadores cierta preeminencia en la acción evangelizadora del archipiélago. Y es precisamente un dominico, el padre A. Duarte, el que señala en su Historia de la provincia del Santo Rosario de Filipinas, Japón y China, que se edita a principios del siglo XVII, la imaginativa manera en la que los frailes de la orden de predicadores suplieron las dificultades para imprimir obras que consideraban imprescindibles. A Duarte cuenta que uno de sus hermanos, Fray Francisco de San José, había compuesto manuales y libros de devoción para cristianizar a la población instalada en Filipinas. No obstante, al no haber imprenta moderna en las islas, ni tampoco oficiales europeos para poder imprimir, tuvo que recurrir a las habilidades de un chino cristianizado llamado, una vez bautizado, Juan de Vera, que decidió poner en marcha una imprenta para hacer libros santos, siendo el primer impresor que operó en el archipiélago. Añadía el dominico en su relato que no lo hizo por codicia, que ganaba él mucho más en su oficio de mercader, pero que perdía buena parte de esa ganancia para hacer servicio al Señor y bien a las almas de los naturales. Bien, pues este episodio nos permite advertir por primera vez un fenómeno exclusivo de hibridación propio de los talleres de impresión filipinos, que tiene que ver con los efectos de la cristianización primitiva en la población china y con su capacidad para mezclar sus conocimientos profesionales ancestrales con las demandas de servicios de los nuevos pobladores. Este taller utilizó impresión silográfica, lo hemos visto en la anterior diapositiva, y no contó con caracteres móviles de tipo europeo. En cuanto a la continuidad profesional de esta actividad, del mismo modo que ocurre con los obradores de impresión de Europa, que fundamentalmente son empresas familiares, al chino cristianizado Juan de Vera le sucedió en esta incipiente imprenta su hermano menor. A Duarte, en su historia, no dice cuál fue el primer libro que se imprimió en Filipinas, pero sí lo hace otro dominico, Fray Alonso Fernández, en su Historia Eclesiástica de nuestros tiempos, publicada en Toledo en 1611. Según esta fuente, fue el mismo Fray Francisco de San José el que imprimió en lengua y letra tagala un libro de Nuestra Señora del Rosario en el año 1602, que según su testimonio fue el primero que de esta ni de otra materia allí fue impreso. Lo he subrayado para que veamos que está escrito. Por tanto, el mérito de iniciar la acción impresora en Filipinas quedaría, según este testimonio histórico, en el campo de los dominicos, que, como vemos, organizaron un relato muy bien ordenado sobre la cuestión para intentar fijar su preeminencia. No obstante, a finales del siglo XIX, el bibliófilo Andrés adelantaba la fecha en la elaboración de obras impresas a 1593, es decir, casi una década antes. Según su teoría, en ese año de la última década del siglo XVI se había elaborado en Manila una doctrina cristiana en español tagalo con caracteres propios de esta última lengua. La carta que daría testimonio de su existencia fue escrita a Felipe II desde Manila con fecha 20 de junio de 1593 por el gobernador Pérez das Mariñas. Y en ella informaba de que había dado licencia de impresión, leo literalmente, para que por esta vez, por la gran necesidad que había, se imprimiesen las doctrinas cristianas que conectaban la una en lengua tagala, que es la natural y mejor de estas islas, y la otra en China, de que espero resultará gran fruto en la conversión y doctrina de los de una nación y de la otra. Este impreso, que constaba de 76 páginas silografiadas en caracteres latinos y tagalo-malayos, y de los que solo conocemos 2 ejemplares ubicados en la actualidad en la Biblioteca Vaticana y en la del Congreso de los Estados Unidos, fueron enviadas a Felipe II en el propio año 1593, al tiempo que se daba noticia del precio al que se vendían. Hanse impreso cartillas y catecismos de la fe, uno en lengua española y tagala, que es la natural, y otra en lengua china, que se envían a su majestad, la tagala tasada en 2 reales y la china en 4. Con todo, algunos autores, como Beristain de Sousa,
adelantan todavía más el proceso de producción libraria en Filipinas al afirmar que un arte y vocabulario de la lengua tagala del agustino Fray Juan de Quiñones, agustino, tenemos que recordar que fueron los primeros que llegaron, se elaboró por primera vez en Manila en 1581. Según esta hipótesis, antes que las doctrinas habrían aparecido los diccionarios, que además hacían avanzar el logro y el interés de imprimir obra nueva en Filipinas al menos una década, otra más. El logro de Fray Juan de Quiñones colocaría la primicia de hacerlo, como digo, a los agustinos, que por otro lado, insisto, eran los primeros que habían llegado allí. Esta afirmación quedaría corroborada por algunos documentos, como el generado por el padre Agustín de Alburquerque, que en su circular fechada en Pampanga, el 20 de agosto de 1578, mandaba a todos los religiosos agustinos que aprendan los idiomas de los naturales y que compusiesen y formaran artes, vocabularios y confesionarios de sus lenguas, obra muy necesaria y útil para la administración de los nativos. Aunque por ahora no contamos con más pruebas que corroboren esta afirmación, sí que existe una real cédula de 1584 que prohibía que se hicieran vocabularios que no hubieran sido aprobados por el obispo, de lo que se puede deducir que debió haberlos. También parece razonable que antes de que se imprimieran doctrinas cristianas existieran diccionarios para poder traducirlas, de modo que este adelanto de 2 décadas en la fecha de elaboración de obra impresa en Filipinas resulta plausible. Fuera a principios de los años 80 o ya en los 90 del siglo XVI y fueran los pioneros agustinos o los dominicos, parece evidente que durante las 3 últimas décadas del 500, la necesidad de conectar la lengua española con las originales de las islas fue el motor que impulsó la producción impresa en aquella área del Pacífico. Diccionarios que facilitaban la comunicación con los habitantes locales y que permitían elaborar a su vez doctrinas cristianas traducidas a los dialectos chinos del sur o a las lenguas autóctonas de las islas. La edición de este tipo de impresos no cesó a lo largo de todo el periodo moderno. Fue el caso del Arte y reglas de la lengua tagala, editado en 1610 por el impresor filipino Tomás Pimpin, al que le siguió 3 años después la obra del franciscano Fray Pedro de San Buenaventura, editada en 1613, titulada Vocabulario de la lengua tagala. Un libro que se convierte en modelo para la composición de otros vocabularios posteriores. La elaboración de este tipo de obras fue asumida por la totalidad de las órdenes religiosas, con independencia de que se incorporaran con más retraso a las tareas de evangelización. Aquella labor exigió a los misioneros convertirse en lingüistas y hacer frente a una gran variedad de idiomas y dialectos impuestos por la diversidad geográfica, un fenómeno que alguno de ellos ya había experimentado en América y que en su base teórica se había iniciado en Granada, con Fray Hernando de Talavera, que decía cosas bastante parecidas. El contacto con las poblaciones autóctonas les permitió realizar transcripciones fonéticas fonológicas, además de recopilar datos morfológicos, sintácticos y semánticos de enorme variedad que requirieron compilaciones, puestas al día y nuevas reediciones. La producción se fue ampliando a medida que los misioneros se iban asentando en nuevas zonas geográficas, muchas gracias, con lenguas diferentes al tagalo, como la bisaya o la bicol. En cuanto a las doctrinas, este tipo de impresos y sus derivados siguieron teniendo gran difusión en el archipiélago a lo largo de toda la época moderna, ocupados en asuntos concretos surgidos en la práctica misionera. En definitiva, y acabo, la producción de diccionarios y de catecismos copó la primitiva producción impresora en Filipinas, dando lugar a un fenómeno de hibridación rápido y exitoso entre la población china convertida, que muy poco después alcanzó a la población autóctona del archipiélago, como lo prueba la tarea impresora del filipino Tomás Pimpin, que, como digo, no he podido hablar de ella. En todo caso, los restos de aquella producción impresa que han llegado a nuestros días, a pesar de su fragilidad, a pesar de ese papel de arroz del que todos se quejaban, certifica que los efectos culturales de la mundialización temprana, desencadenada en el seno de la monarquía hispánica, son el reflejo del mundo social y cultural común que generó la primera circunnavegación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hace 20 minutos, ¿no?
Muchas gracias. Nos hemos pasado un poquito, pero don José de la Puente tiene ahora la palabra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo a doña Carmen Iglesias por la gentileza de haberme invitado a este panel tan interesante y me alegro mucho de estar aquí en un congreso que en realidad debíamos estar todos ahora mismo en Arequipa. Lo lamento mucho, pero bueno, ¿sí? Esperemos que dentro de 3 años sea así. Bien, a partir del título de este panel, La monarquía hispánica, historia y lengua, yo había escogido una suerte de hilo conductor, dada la amplitud del tema, evidentemente, ¿no? Y este hilo conductor lo he armado a partir de, o desde la perspectiva del siglo XIX y, digamos, desde una mirada a partir de la historia de la historiografía y cómo desde el siglo XIX los autores hispanoamericanos y sobre todo en el Perú vieron, digamos, los siglos virreinales y en particular, digamos, el tema de la lengua, que es el que nos convoca ahora, ¿no? Pero, bueno, en realidad voy a dividir mi intervención en 3 partes, mejor dicho, voy a dividir el texto completo en 3 partes y hoy voy a hacer una presentación breve en los 12 minutos que tengo, ¿no? La primera parte en realidad serían unas reflexiones introductorias en torno al enriquecimiento de la lengua española con la incorporación de las Indias Occidentales al patrimonio de la corona, una mera introducción. Una segunda parte tendrá que ver con las variadas visiones de los intelectuales, particularmente peruanos del siglo XIX, en torno a los 3 siglos virreinales y poniendo de relieve cómo en ese contexto de duras críticas a esos 300 años, el tema de la lengua es prácticamente lo único valorado por muchos de ellos durante una etapa importante. Y la tercera parte tendrá que ver con el aporte de un personaje concreto de esa época que unió en su trayectoria el interés por la historia y por la lengua, que es Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma es un personaje cuyo interés por la historia y la lengua del periodo hispánico fue permanente. Y en particular espero poder llegar a comentar lo que fue la importancia de su presencia en Madrid en 1892 con ocasión de los 400 años del descubrimiento de América y su lucha por incorporar americanismos y peruanismos en el diccionario de la Real Academia Española. La figura de Palma es polémica y a la vez muy interesante, repito, porque se dedicó tanto a la historia como a la lengua. Bueno, en realidad se dedicó a las tradiciones, él mismo decía que no era historiador, pero para muchos personajes de su época sí lo era. Quería comenzar además con una cita que no me resisto a leer, que conecta muy bien con la parte final de la presentación de don Luis Ribot, a propósito de la magnitud de la monarquía de España. Y es una cita del reciente libro Hispanofilia de José Javier Ruiz Ibáñez, que realmente es muy ilustrativa y que sobre todo la quiero leer porque esta mañana estuve en el panel tan interesante sobre la universalidad del español y creo que viene muy bien esta cita. Dice lo siguiente: a finales del siglo XVI, los señoríos del rey católico se desplegaban en los continentes europeo y americano, en las costas africanas, en las del Océano Índico, en los golfos Pérsico y de Bengala, Indonesia, Filipinas y puntos concretos de Oceanía. Era el primer imperio en la historia de la humanidad que había alcanzado tal proyección y su existencia estaba contribuyendo a ligar las diversas regiones del planeta por lazos culturales y económicos. A diferencia del imperio mongol, no se trataba ahora de un poder centrado en su proyección continental euroasiática, y a diferencia del imperio romano, del que en muchos aspectos y con justicia se veía como heredero, no se contentaba con regir solo una región geográfica, la cuenca del Mediterráneo o la de los grandes ríos africanos o asiáticos, sino que los ibéricos habían hecho añicos las concepciones tradicionales de los espacios políticos. Y quiero comenzar subrayando esta última frase. Los ibéricos habían hecho añicos las concepciones tradicionales de los espacios políticos, y eso tiene que ver con la universalidad de la lengua española de la que hablamos ahora. Y en el caso americano específicamente, además de ello, se fueron creando nuevas sociedades, como ya se ha dicho en varios de los paneles de este congreso. Y en ese proceso la lengua castellana fue sufriendo transformaciones, al igual pues que el paisaje, la comida, etc. Por ejemplo, al tema de la lengua se refiere un ilustre profesor intelectual peruano muerto prematuramente, muy joven, a mediados del siglo XX, Carlos Pareja Pasoldán, quien a la hora de valorar los 300 años españoles en el Perú, él decía: no hay más que imaginar o pensar qué fue lo que vio Francisco Pizarro cuando cabalgaba y subía los Andes hacia Cajamarca,
¿no? Cuando llega y conoce al Inca Atahualpa en noviembre de 1532, por un lado, ¿qué vio Pizarro ahí? Y por otro lado, ¿qué dejó de ver o qué desaparecía en la lejanía cuando el virrey La Serna, en enero de 1825, en la fragata española, en la fragata francesa, me parece que se llamaba Ernestín, se alejaba de las costas del sur del Perú luego de haber sido derrotado en Ayacucho? Esa realidad que el virrey La Serna iba dejando en el horizonte, digamos, era una realidad pues totalmente distinta o muy distinta de la que Pizarro había conocido en 1532. Y uno de los factores de diferenciación era precisamente el tema de la lengua. Por otro lado, con la llegada de los españoles a América se iniciaron nuevas tradiciones lexicográficas. Esto lo explica muy bien, por ejemplo, el embajador Juan Álvarez Vita en su Diccionario de Peruanismos. Él dice: conocer realidades desconocidas para el mundo europeo obligó a los hablantes a incorporar numerosos vocablos de las lenguas aborígenes. Quechua en primer lugar, aymara luego y a continuación, en escala decreciente, todas las lenguas que tuvieron vigencia en el siglo XVI o influían como sustrato en las lenguas de uso franco. Y así, vocablos de diversas lenguas aborígenes se incorporaron al castellano del Perú y en constante modificación llegaron hasta nosotros. Fueron los cronistas soldados nuestros primeros incipientes lexicógrafos. No hubo escritor de valía en esos primeros siglos de presencia del castellano en el Perú que no incorporase palabras nuestras, aumentando así el corpus del castellano en el Perú, ¿no? Entonces, este punto es también muy importante. Sobre el segundo punto del trabajo que voy a entregar ya escrito, en realidad se podría hablar mucho. Aquí tenemos además al doctor Mark Turner, autoridad en historia de la historiografía en el Perú del siglo XIX, y realmente, claro, pasó por una serie de etapas, las distintas visiones que en el siglo XIX se tuvieron con respecto a la etapa española. Pero en general fueron visiones muy negativas porque justamente se estaba intentando afirmar una historia nacional peruana, ¿no? Y en ese contexto, pues los 300 años españoles para muchos pues constituían elementos solamente negativos, ¿no? Ahora, Ricardo Palma, este personaje en el que me quiero centrar en los pocos minutos que me quedan, que por cierto nace en 1833 y muere en 1919, representa un caso muy revelador de cambio de criterio con respecto al Perú hispánico. Fiel a sus convicciones liberales, originalmente tuvo una visión muy negativa de la etapa española y en particular de la conquista. Con el paso de los años reconoció, sin embargo, que debía revisarse ese concepto tan negativo. Lo afirmó, por ejemplo, en una carta en 1887 al historiador mexicano Vicente Riva Palacio, liberal como él, y le dice: el americanismo no está reñido con el afecto íntimo que a España profesamos y ya pasó de moda, a Dios gracias, ese resabio salvaje de anatematizar la conquista y los conquistadores. Si España no nos hubiese hecho otro bien que traernos su rica lengua castellana, eso solo bien vale para mí, tanto como lo demás que nos trajo, ¿no? Entonces, la lengua era algo indiscutible, ¿no? Algo sobre lo cual no había mayor polémica, ¿no? Bueno, no he resaltado obviamente la labor de los españoles también con respecto a las lenguas originarias de América, etcétera, ¿no? Entonces, Ricardo Palma en ese sentido estaba obsesionado con que los españoles y los académicos españoles entendieran que los americanismos y los peruanismos eran palabras que formaban parte de la lengua común y que debían ser aceptadas por el diccionario. Ahora, Palma era en realidad un personaje más, digamos, que no tenía una gran formación académica, a diferencia de otros autores peruanos de la época que sí tuvieron una formación académica mucho más sistemática. Por ejemplo, quizás el mayor lexicógrafo peruano del siglo XIX fue Pedro Pasoldán Yunanue, conocido por su seudónimo de Juan de Arona, o también Juan Sin Tierra. Pedro Pasoldán Yunanue, contemporáneo de Palma, nació en 1839 y murió en 1895, publicó en 1883 en Londres su diccionario de peruanismos, pero antes, en 1861, también en Londres, había publicado una obra con un título muy curioso, porque él era además un escritor satírico, un hombre muy crítico de todo, en fin, ¿no? Muy polémico, titulado Galería de Novedades Filológicas, vocabulario de peruanismos en que con acierto unas veces y siempre con buen humor
se da la etimología u origen probable y la significación de ciertas voces y frases no usadas ni conocidas en España, o si algún tiempo lo fueron, ahora solo en el Perú están vigentes. Él detectó una serie de vocablos que ya en España no se utilizaban, pero que en el Perú seguían vigentes. Este personaje, Pedro Pasoldán Yunanue, tuvo una formación académica mucho más profunda que la de Ricardo Palma. Fue escritor, traductor, diplomático, periodista, docente, fue también agricultor. Luego, por un lío familiar, le quitaron sus tierras, por eso es que uno de sus seudónimos es Juan Sin Tierra, ¿no? En cualquier caso, Arona es el lexicógrafo más académico, podríamos decir, y Palma el más, digamos, activista o el más entusiasta, ¿no? Y ambos sientan las bases de una lexicografía peruana, ¿no? Pero centrémonos entonces en el punto, creo que me quedan unos minutos todavía, ¿no? En el punto de... 5 minutos. Ah, perdón, ok. Sí. En el punto de Ricardo Palma y los peruanismos. Y esto es muy interesante porque Palma llegó al Perú como representante del gobierno peruano para las celebraciones en Madrid del 4º centenario del descubrimiento de América. Y él había fundado la Academia Peruana de la Lengua correspondiente de la Española y llegó con gran ímpetu a las reuniones de la Real Academia Española a proponer sus peruanismos. Pero lamentablemente en un principio muy pocos fueron aceptados y él prácticamente se declaró en guerra frente a la Academia, como lo veremos ahora, ¿no? Como dice Raúl Porras Barrenechea, Palma se empeñó en ganarle una batalla a la Academia, ¿no? Raúl Porras Barrenechea dice que Palma se enfrascó en su batalla de neologismos con la Academia y en la presentación y publicación de sus papeletas lexicográficas. La Academia es en esta época su obsesión y su cabeza de turco. En España libró batalla personal para que se aceptasen ciertos americanismos que la Academia acogió en algunos casos y rechazó en otros. Don Ricardo insistió en que la vieja y parsimoniosa casa le aceptase de golpe todas sus propuestas. Se indignaba de que no le apadrinasen los vocablos dictaminar, presupuestar, plebiscitario, o se indignaba con que se dijese incásico y no incaico. Ante la indiferencia o resistencia de la Academia, declaró el receso de la Corporación Filial Peruana y circuló cartas incitando a la rebelión contra el cadáver del diccionario a todos sus cofrades de pluma y tizona liberal en América. Y en efecto declaró en receso a la Academia Peruana, en rebeldía. Por ejemplo, en carta de 1901 a Benito Pérez Galdós, Palma se desahogaba contra la Academia y le decía a Pérez Galdós lo siguiente: las peloteras que tuve con nuestros compañeros en las juntas de la Academia, encaprichados en rechazar vocablos y verbos principalmente, de que los americanos no podemos prescindir, ni debemos ni queremos. La tiranía académica, como toda tiranía, subleva el espíritu más humilde y sufrido. Ni el Padre Santo de Roma me convence de que presuponer es presupuestar, ni de que sea correcto decir la suma presupuesta y no la suma presupuestada. ¿No? Podría decirse que Palma, bueno, no podría decirse, es obvio, Palma fue una suerte de rebelde frente a la Real Academia Española y a la vez, yo creo, fue un precursor o adelantado de lo que en nuestros días caracteriza a la Academia, en el sentido de consagrar finalmente lo que el pueblo habla, ¿no? Esta mañana he visto en televisión que los gaditanos quieren proponer el verbo cajonear, ¿no? O sea que, digamos, ya, y la Academia parece que tiene cierta... En fin, por lo menos capacidad de escucha, ¿no? En esos tiempos Palma, de alguna manera, representaba lo que podríamos denominar la frescura de lo popular, ¿no? Además, criticaba el que la Academia aceptara propuestas provenientes de las provincias de España y no tanto de América, ¿no? Digamos que tenía una idea más ecuménica sobre lo que era el idioma. Tal como afirma Marco Martos, presente aquí en Cádiz ahora en este congreso, Marco Martos dice lo siguiente: Palma se adelanta a las más avanzadas posiciones de la lingüística contemporánea, que admiten y defienden que en el uso de cada hablante está presente al mismo tiempo el habla general y el habla regional. Ya termino. Y luego también dice, en este caso Raúl Porras Barrenechea, en las cartas de Palma pueden sorprenderse muchas de esas aparentes arbitrariedades por las que se puede hallar cuando justamente, por un lado, critica los 300 años de historia hispana, pero por otro lado elogia tanto la lengua, ¿no? Entonces dice que en el fondo, en él se puede hallar debajo del liberal al conservador profundo y tras de la hosca careta del americanista intransigente al hispanista de corazón. Por ejemplo, fíjense, ya en 1878 le escribía Palma a Manuel Tamayo y Baus, agradeciéndole el diploma honorífico que le había enviado a la Academia. Le decía que, cito,
honrándonos a los americanos se honra a España, y son las letras las llamadas a reanudar vínculos que no han debido romperse, ¿no? Una frase muy bonita, ¿no? Y quiero concluir con esta, digamos, justificando la presencia de Palma en esta mesa, porque efectivamente él une muy bien el interés por la historia y el interés por la lengua, aunque en realidad él decía que no era historiador. Él tiene sus famosas tradiciones peruanas, que fue una obra elogiada por muchos académicos españoles, ¿no? Y él decía que prefería la tradición a la historia y entendía a la tradición o a la leyenda como la expresión de la verdad histórica ataviada con el ropaje deslumbrador del ritmo, ¿no? Por eso él considera la tradición más popular que la mera narración de los hechos, y estaba convencido de que el pueblo prefería que se le presentara, cito, vestido de flores el esqueleto del pasado, ¿no? Es un poco su afán. Entonces en él se junta efectivamente pues esa pasión por la historia. De hecho, él rescata muchos elementos y personajes de la historia virreinal peruana. Si muchos personajes son conocidos son por las tradiciones de Palma, ¿no? Y es curiosa esa visión contradictoria, ¿no? De censura frente a la época virreinal, pero a la vez de rescate de muchos de sus elementos, el más importante de todos, la lengua. Gracias. Perdón si me pasaba. Perfecto. Muchas gracias por esta visión múltiple de las academias, de la lengua y de la historia. Bueno, tengo que decir, ya lo saben ustedes, que la Academia Española, la Real Academia Española, ha cambiado totalmente en este sentido. Al revés, ¿no? Hemos tenido fuerte discusión con la tilde famosa, porque hay quien lo quiere suprimir totalmente y hay partidos por la mitad, hay otra mitad que, bueno, en determinados casos hay que mantenerlos. Bueno, en fin, este es otro tema. Pero me ha gustado mucho que hayamos vuelto todo lo que nos ha contado José de la Puente, porque he recordado, antes que acabé corriendo para no gastar mucho tiempo, he recordado a través de las preciosas citas que nos ha leído, un mandamiento. No sé si han leído algunos de ustedes a Josep Brodsky. Brodsky es un ruso que lo pasó muy mal en la Rusia soviética, muy amigo de Ana Akhmatova, la gran poetisa, y logró exiliarse, logró escapar de la Unión Soviética y fue durante muchísimos años profesor de universidad en Estados Unidos. Y le llamaban siempre para las clausuras, porque la gente se reía mucho con lo que contaba y además les daba consejos. Y el consejo fundamental, él decía que, bueno, quizá los 10 mandamientos se habían quedado un poco atrasados. Entonces, que tenía 6 nuevos mandamientos para los jóvenes. Y el primero era cuidar el lenguaje. Ese era el primero de todos. Decía textualmente, porque lo tenía aquí, que es muy bonito: cuidad vuestro vocabulario como si se tratase de vuestra cuenta corriente. Ese era el primero. Dedicadle todo tipo de atenciones e intentar engrosarlo continuamente. Esa era el primer mandamiento. Luego ya era cuidar a los padres, que al fin y al cabo han hecho lo que han podido, decía textualmente a los universitarios americanos. El ser modestos, porque realmente todos somos una brizna en la historia y en el universo. El dejar, la vida es una jungla, decía, y hay que sobrevivir a ella un poco vertebrándose hacia adentro, no hacer caso de las envidias, en fin, los 6 mandamientos que daba, le llamaban de varias universidades porque estaban encantados. Y me ha recordado esto, lo de ese primero,
de cuidad del lenguaje como vuestra cuenta corriente. En América era muy expresivo. Bueno, espero que hay preguntas, tenemos un tiempo todavía. Tenemos 20 minutos. No, habíamos quedado hasta -5, al menos. Bueno, hay que rebelarnos contra la academia. Hay que rebelarnos contra esto. Sí. ¿Puede repetir cómo se llamaba el autor? ¿Puede repetir cómo se llamaba? ¿Es a mí? Sí. El autor de los... Brodsky, B-R-O-D-S-K-Y. Josep. Gracias. ¿Alguna? Sí, por favor. Sí, buenas tardes. Enhorabuena a todos. Comentabas, el profesor de la Puente, el tema de olvidarse, digamos, de los 300 años con las independencias, en este caso peruano. Igualmente, la profesora Iglesias también comenta eso, que nos hemos olvidado y que la mal llamada independencia que dices y demás, eso supone, digamos, que hay que revivir esta historiografía para que al final no solo hablemos de esos 300 años, sino también de una historia común, como lo que estáis haciendo las diferentes academias. Gracias. Sí, ahora interviene José de la Puente, pero yo quería decir que nunca se rompieron en determinados momentos las relaciones entre estados, pero no entre los pueblos. La migración de uno y otro en las dos direcciones ha sido constante. Y bueno, a mí me gustaba decir siempre en las clases de la universidad que no sabemos quiénes somos si no conocemos América, porque realmente es la... Sí, no, gracias por la pregunta. Sí, yo me referí en realidad a cómo los escritores del siglo XIX, en su afán por exaltar, digamos, la importancia de la nación peruana independiente, del Estado naciente, como que eso les llevaba o era un elemento adicional para denostar el pasado virreinal. A eso me refería, o sea, como que, digamos, se ve en la gran mayoría de los casos, aunque luego, a medida que va avanzando el siglo, ya empiezan a aparecer una serie de autores que empiezan a reivindicar algunos elementos del tiempo español. Pero de alguna manera, en México pasa lo mismo, lo estudió muy bien Enrique Krause, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que es una reacción, pero para digamos, afianzar la importancia del Estado naciente, ¿no? Esa era la idea. Sí. Sí, ahora. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por su ponencia, pero yo quería hacer una reflexión, a ver si ustedes pues me la pueden contestar. Siendo la lengua como es algo cambiante y vivo y en continua fluidez, ¿no creen ustedes que en la enseñanza de la lengua en nuestras escuelas necesitaría una revisión a fondo? Bueno, desde luego sin la enseñanza de la lengua no podemos entender nada. Antes, cuando empecé a hablar de palabra y realidad, vamos a ver, la lengua no es realidad física, pero crea realidad. Es lo que, y por lo tanto es muy importante tanto la enseñanza como las normas para que nos podamos entender, creo yo. No sé si alguien quiere añadir algo, pero vamos, es el concepto, los marcos conceptuales que tenemos gracias al lenguaje son absolutamente fundamentales para entender el mundo. O sea, y naturalmente este mundo es totalmente, el mundo ya es distinto de naturaleza, el mundo es el que hacemos socialmente y por lo tanto
cambia. Las nuevas generaciones no pueden cambiar los hechos, como decía Hannah Arendt, los hechos factuales están ahí y no pueden cambiar, pero sí cambia o puede enriquecerse el marco conceptual en el cual entendemos esos hechos. Y desde luego no negar y estar contra las falsedades de la historia. Por ejemplo, esto que estábamos hablando, esos 3 siglos, hacer como si no hubieran existido en un momento dado por motivos ideológicos y motivos políticos, contra eso hay que estar constantemente en batalla, porque realmente la leyenda rosa y la leyenda negra, ambas son falsas. Entonces hay que estar perpetuamente. La lengua es el instrumento fundamental que tenemos, no solo para comunicarnos, porque comunicarse, los animales en general se comunican, las especies de animales con signos, con distintos, con las aves, con sus gritos, etcétera, etcétera. No es solo comunicación la lengua, nos podríamos comunicar por signos, sino que es la vertebración del pensamiento. O sea, el lenguaje es lo que nos permite comprender el exterior y al mismo tiempo vertebrarnos por dentro. Eso es lo que yo quería insistir mucho, pero al mismo tiempo es también la necesidad de conocer la historia, porque la historia es el presente, es absolutamente en función del pasado y es lo que va a poderse a través de ello un futuro. Por lo tanto, el negar el pasado, las falsedades históricas son muy peligrosas, porque realmente puede, y la falta de educación, o sea, las normas, por llamarlo, que son antinormas, que por ejemplo quitan la cronología de la historia, se dice pronto, es el espacio y el tiempo, lo que quitan a los niños con unas nuevas enseñanzas en que simplemente pues es a partir de otras cosas y de grupos que no se pueden aceptar. Yo me atrevo a recomendar, ya que estamos aquí, la Academia Española, que ya digo que es todo lo contrario de lo que me temía Palma, y la Academia de la Historia, les recomiendo que entren en el portal de Historia Hispánica que hemos hecho en la Real Academia de la Historia, que se presentó en el Palacio Real hace 20 días. Es para que el portal contesta a quién, a cuándo, dónde y qué. Es decir, el ejemplo es, por ejemplo, Lepanto. Pues aparece en el portal inmediatamente todos los señores, todas las personas que estuvieron en Lepanto, que jugaron algún papel, pequeño o grande, porque eso es nuestro diccionario biográfico electrónico, que en este momento lo consultan 194 países y tenemos 12 millones de usuarios acumulados, con una media de 3 minutos y medio en Internet, que saben ustedes lo que eso supone. Eso el diccionario solo. Pero el diccionario ahora está, también se puede consultar solo, pero está dentro del portal. Entonces, Lepanto, aparecen quiénes, pues todas las biografías que tenemos que han estado en Lepanto. Ya acabamos enseguida, solamente es esto. El cuándo, hay una línea de tiempo, hay una línea que lo diferencia, el dónde y el qué, es decir, se puede entrar por el tema. Y luego, para colmo, hay todo. Bueno, si ustedes entran en la página web de la Academia o por Google o tal, que pueden entrar, hemos geolocalizado
todos los acontecimientos, hemos juntado biografías y acontecimientos históricos y están geolocalizados en un mapamundi donde están todos los hispanos en los 5 continentes. Y al final, además, itinerarios vitales que ponen por ejemplo, Cervantes o Nebrija, como antes se hablaba. Sabemos que Nebrija estuvo en Bolonia y en Madrid y en Salamanca y tal. No solo sabemos que estuvo allí, sino que tenemos trazado con quiénes se encontraron en cada uno de los sitios. O sea, es una potencia, es una herramienta que hemos hecho para las nuevas generaciones, sobre todo, porque manejan eso, pero es muy fácil de entrar. Se lo recomiendo en el caso de la historia. España es el único país del mundo. Exacto, exacto. Nos copiarán, pero en este momento no hay ninguno. En ese momento no hay ninguno como este. Bueno, ya. Gracias. Gracias.